tardes a todos y bienvenidos a esta segunda edición de Mobility Talks, una iniciativa conjunta impulsada por las marcas Business Insider España y Autovil España y que cuenta con el apoyo de Hyundai, de Bosch Service Solutions y Circutor. Puede parecer el de la movilidad un tema manido, uniforme y casi definido. Pero lo cierto es que cuanto más se habla de movilidad, cuanto más debatimos sobre movilidad, más aristas, más perspectivas y, sobre todo, más problemas y, por ende, más soluciones surgen. Publicaba el Ministerio de Transición Ecológica recientemente un post en Twitter en el que instaba a dar un paso más allá, porque consideraba que es necesaria una transformación aún más profunda del modelo de movilidad en nuestras ciudades. Es más, se refería para ello, y cito textualmente, la movilidad a la que aspiramos, así, en plural majestático, pasa por reducir hasta la mínima expresión la presencia de automóviles en nuestras ciudades, porque consideran que con la transformación eléctrica de los automóviles no es suficiente. Yo creo que mucho más importante que hablar de dónde queremos ir y con titulares altisonantes, es importante hablar de cómo llegamos a ese punto, ¿no? De hecho, yo al Ministerio lo que le preguntaría es cuáles son los planes concretos para llegar a ese punto, que quizá es ideal o quizá no. El movimiento hacia la bajada del cambio de emisiones pues no ha sido todo lo rápido y ágil que esperábamos en un inicio, ¿no? Es cierto que hasta ahora todo el apoyo que se pone es más bien tecnológico. También hace falta tener en cuenta un factor humano que ayude a toda la población y a los usuarios en este cambio, ¿no? Todas estas medidas que plantea el Ministerio, obviamente, vemos el impacto en el consumidor final y en los fabricantes de los vehículos, pero no solo eso, tenemos que ver cómo afecta aguas arriba en toda la cadena de producción y en la cadena de valor de la industria de la automoción, ¿no? Y bueno, nosotros lo que estamos sufriendo es que toda esa incertidumbre que se genera en el usuario final repercute en grandes variabilidades de demanda. Las producciones varían muchísimo de semana a semana y estamos con proyectos que teóricamente duran muchos años y tenemos variaciones semanales, ¿no? Con lo cual la eficiencia se vuelve mucho más compleja a la hora de producir esos componentes y tenemos que adaptarnos a nivel operativo y para ello necesitamos las ayudas del sector público también para ayudar a toda la industria de los componentes de automoción a adaptarse a esa variabilidad de demanda. ¿Cómo veis, y empiezo contigo, Mario, el hecho, este movimiento que ha habido por parte de Alemania y de Polonia y de otros estados de la Unión Europea que ahora están pidiendo una excepción a la prohibición de motores térmicos siempre y cuando puedan funcionar con los denominados e-fuels? Desde el punto de vista práctico no tenemos una preferencia por uno u otro. Lo que sí que demandamos es que no se genere esa incertidumbre en el usuario final y que bueno, el hecho de plantear alternativas escalonadas a la electrificación total lo vemos positivo, ¿no? Estamos trabajando en ello, tenemos un proyecto que es el proyecto de desarrollo de hidrógeno para puesta del futuro. Aparte, se está investigando más, pero también hay otros nichos como pueden ser la fabricación de componentes, también desde las fábricas de Bosch. Como cada vez los vehículos vienen más cargados de tecnología,
Y esta pregunta la hago extensiva a los tres. ¿Es necesaria tanta tecnología? Y lo que está demandando es que se está pidiendo conectividad, que se está pidiendo conexión con el teléfono en el vehículo, que se está pidiendo que incluso puedas devolver la energía del coche a tu casa. La gran pregunta es si el cliente es capaz de absorber toda esa tecnología, es capaz de utilizarla y es capaz de manejar aquello, ¿no? Y nos encontramos muchas veces con que no es capaz, ¿no? Tenemos los coches conectados, pero muchas veces el cliente al final no lo conecta. A menudo, normalmente solemos pensar que la movilidad eléctrica depende de prestaciones exclusivamente, depende de cómo puede cambiar o no nuestra experiencia de usuario, pero en realidad también es muy importante pensar que la relación, en este caso, con el usuario tiene un componente emocional, y en la medida en que el usuario se identifica y valora positivamente, consciente o inconscientemente, su relación con el vehículo, en este caso, puede hacer que la atraiga más su decisión a la hora de elegir un producto u otro, ¿no? ¿Cómo se puede ser más sostenible en las fábricas de la industria auxiliar? Porque estamos hablando, sabemos cómo la industria automóvil está buscando vías de ser más sostenible, pero ¿cómo lo estáis consiguiendo vosotros, por ejemplo? Tenemos iniciativas como implantación de placas solares para autoconsumo, plataformas IoT para sensorizar nuestras líneas de fabricación y encontrar esas microeficiencias dentro de nuestros procesos que nos permitan reducir los consumos y con ello las emisiones de CO2. En el año 2020 Bosch fue la primera empresa a nivel europeo en neutralizar la emisión de carbono. En ese momento teníamos 400.000 empleados y ahora tenemos 440.000, con lo cual no ha afectado. Efectivamente, en realidad, en diseño de producto es algo que enseñamos a los alumnos, ¿no? El precio final de un producto realmente se sabe al final de sus días, no al principio. Desde ese punto de vista, conviene tener en cuenta que la movilidad eléctrica es un valor mucho más competitivo si lo consideramos en esos términos, tanto en lo que llamamos la parte del impacto económico, ¿vale? Es decir, la amortización de la inversión durante un tiempo por mantenimiento, por utilización de energía renovable, de bajo coste, incluso también en el impacto que tiene a nivel medioambiental, ¿no? En el coste medioambiental. Es decir, que si utilizamos, como se está haciendo cada vez más, materiales reciclados, materiales que entran dentro de la economía circular, el precio final del producto será mucho más competitivo desde los dos aspectos respecto a un vehículo convencional. ¿Qué nos depara el futuro en cuanto a soluciones de movilidad? Porque ya conocemos los coches, conocemos las bicicletas. ¿Qué tiene Hyundai en la chistera? La movilidad del futuro, y mirando a largo plazo, yo creo que es una mezcla de todo. Por eso yo creo, retomo el mensaje del principio, lo de cerrar puertas a día de hoy a cosas que pueden ser perfectamente factibles, beneficiosas, limpias, interesantes a futuro, no tiene demasiado sentido. Nuestra obligación es adaptarnos y cubrir las necesidades de los usuarios conforme a las nuevas tendencias que haya en el mercado, ¿no? Tanto sea dentro de la electrificación como del hidrógeno, como del combustible tradicional. Pues le vemos un gran potencial a la inyección de aluminio por las distintas propiedades que tiene la tecnología de integrar varias piezas en una sola pieza, en un único diseño. Es un material ligero. Y bueno, es una tecnología en la que le vemos muchísimo crecimiento, lo estamos viendo así y bueno, en la que tenemos pensado seguir invirtiendo y expandiendo nuestras capacidades. Donde vamos a hablar de la transición a una nueva movilidad, de la transición al coche eléctrico que tanto preocupa hoy en día a los conductores españoles a la hora de plantearse cuestiones tan sencillas hasta ahora como qué coche comprar o qué solución de movilidad va a imperar en el futuro. Yo creo que estamos empezando a alcanzar una velocidad de crucero que yo creo que también parte de los titulares a veces que se dice sobre la recarga pública y los cargadores que hay en España,
hay que empezar a analizarlos y a volver a sacar esos números, porque a veces ya no estamos ahí. Bueno, pues con el famoso Plan MOVES, que bueno, Pablo lo ha sufrido en todo lo que tiene que ver con la infraestructura de carga, nosotros los fabricantes lo sufrimos porque los usuarios se quejan de una excesiva burocracia a la hora de solicitar el plan de ayudas. Desde la perspectiva del consumidor, sí, la configuración de incentivos, simplemente cambiando el cómo, ¿no?, que a veces es tan importante como el qué, se le diese una vuelta, yo creo que las cosas podrían ir más rápido y haríamos que la transición fuese más accesible e inclusiva, porque ahora mismo no es inclusiva. La penetración de vehículo eléctrico en Portugal no sé si es el doble que la de España, y no tienen una renta per cápita mayor que la de España. Tienen un sistema de incentivos diferente. Sí. Esa una. La segunda, nosotros en Iberdrola quisimos montar un sistema, lo tenemos montado, para que todos los clientes que se ponen un punto de recarga, hay un MOVES de punto de recarga y otro de coche. Nosotros le gestionamos el pedir el MOVES, ¿no? Entonces, después de hacer varias licitaciones e intentar montar este servicio, que digo, está montado, a mí me sorprendía cómo sacando el ratio medio de ayuda al que alguien puede acceder, que es hasta el 70% de lo que te cueste, bueno, pues si le tienes que meter lo que cuesta solicitar esa ayuda, yo estaba viendo que en torno al 40 o 50% de la ayuda me la iba a gastar en pagar a un servicio para que moviera papeles. Dices, jope, esto se puede pensar mejor. ¿O queremos dar de comer a los que mueven papeles? Como creo que estaremos también de acuerdo en que la falta de una red de cargadores públicos importante es otro de los frenos que está teniendo la implantación del coche eléctrico en España. Por eso nos hemos puesto en contacto con Circutor, especialista en soluciones de electrificación y puntos de carga, para que nos dé su opinión al respecto. Tenemos muchos problemas en España a la hora de dar de alta infraestructura de recarga pública, que se ha marcado por el gobierno de 100.000 puntos de recarga. Nos queda mucho camino por delante y estamos excesivamente detrás de los países del centro y del norte de Europa, que nos llevan mucha ventaja. Ahora mismo es importante que todos seamos conscientes de que parte del progreso de un país se nos mide también en el índice de puntos de recarga, tanto de carga semirrápida como de carga rápida, que tenemos instalados en un país. Y en este ratio, pues como España, pues no podemos estar satisfechos. Desde Iberdrola, ¿qué frenos son los mayores que tenéis para conseguir que se agilice esa red de puntos de carga, y qué es lo que necesitáis? El esfuerzo que están haciendo todos nosotros, pero también mi competencia en recarga pública, que lo están haciendo con AINCO también, de verdad que tiene un mérito espectacular. De hecho, la diferencia entre puntos de carga que se instalan y que funcionan es muy grande, pero bueno, daría para otro debate. Con todo esto, hoy se puede viajar por España. Nosotros tenemos 3.500 puntos de recarga disponibles en la app de recarga pública, la bajáis y lo veis. De esos, en torno al 35 o el 40% son de recarga rápida. Tengo 2.000 instalados y precintados, parece que son míos, Iberdrola tiene 2.000 instalados y precintados, esperando alguna de estas autorizaciones, que es casi el doble de lo que tengo montado. ¿Habláis con las administraciones para intentar poner solución a esto, incluso ofreciéndoos vosotros? ¿No tenéis la impresión, como fabricante Hyundai, que trabajáis a dos velocidades? Por un lado, Hyundai lanzando coches eléctricos nuevos, con mayor tecnología cada vez, pero por otro lado la parte administrativa evolucionando muy lenta. No es que haya dos velocidades, es que, como decía Pablo, hay 70, porque tantos como administraciones, tantos como países en Europa, tantos como... hay un mandato, parece que es nos tenemos que ir todos a eléctrico para 2035, pero los pasos que se van dando, pues muchos no están. Y ahora mismo, claramente, el producto eléctrico está configurado de una forma que desde la perspectiva del usuario no es todavía lo suficientemente competitivo, porque si no, con la cantidad de dinero que se invierte en publicidad en el coche eléctrico, se venderían más coches eléctricos o más motos eléctricas que motos y coches de combustión, y eso no está ocurriendo. En 3 años, ¿cómo veis la movilidad en España? ¿Cómo va a ser esta nueva movilidad sostenible y qué soluciones serán las que antes cambien? ¿Qué diferencias veremos sobre lo que tenemos hoy? Pablo, si quieres empezamos por ti. Pues, mira, voy a enganchar con 2 cosas, me voy a comer un poco más de tiempo, perdóname.
Decía antes José Ignacio Pacho que tendremos que intentar planificar la transición con más anticipación, con unos tiempos y con un plan, ¿no? Las matriculaciones de motos y de coches eléctricas obviamente van a subir, pero de ninguna forma van a subir tanto como plantean desde el gobierno. ¿Qué es lo que veo yo? Permítanme una analogía. De aquí a aproximadamente 5 años, encender un coche de combustión en el centro de una ciudad va a ser casi como encenderse un cigarro dentro de un restaurante. Hoy es posible viajar por España con un coche eléctrico con cierta planificación y seguramente no pocas sorpresas, pero es posible. Ahora, hoy puede ser más para valientes. Sin duda, en un futuro próximo va a ser una experiencia completamente normal. Las nuevas tecnologías, las preferencias de los clientes y los nuevos jugadores en el campo de la movilidad están haciendo que la industria del automóvil esté cambiando, y con ello llegan muchas oportunidades para compañías que tradicionalmente han sido tecnológicas de motor y de redes. Concretamente, hay estudios que prevén que esta coyuntura genere unos ingresos de 8.300 millones para toda la industria. Pero ¿cómo se concretarán? Y sobre todo, ¿qué tendencias se prevén de cara al futuro en el campo de la conectividad y del infoentretenimiento? Primero de todo, me gustaría romper un poco el mito de lo que es un coche autónomo, ¿vale? Porque al final no es blanco y negro, sino que un poco como la SAE, que es la organización que ha establecido un poco el marco de lo que es el coche autónomo, pues hay 6 niveles, ¿no? De lo que dicen de lo que es un coche autónomo. Luego, yo lo que diría es que una parte muy importante de los coches que están corriendo a día de hoy en las carreteras ya tienen cierto nivel de autonomía, ¿no? Y cosas bastante normales como el fijar la velocidad, ¿no? del coche. La tecnología está y hay coches que se han probado, ¿no? en Estados Unidos, pues los robotaxis de Uber, etcétera, pero que bueno, al final es muy importante la seguridad, ¿no? Y por mucho que haya 100.000 trayectos, si hay uno con un accidente, con condiciones fatales, pues es algo que no se puede permitir como sociedad. Si hablamos de coche autónomo, al final es súper necesaria una buena conexión de redes, ¿no? Y entonces, al final necesitamos 5G. ¿Cómo de importante es que exista una buena conexión de redes para que exista 5G y cómo lo estáis trabajando desde Telefónica? Yo casi que me atrevería a decir, de hecho, que el despliegue del vehículo autónomo depende totalmente de un despliegue universal de nuestras redes 5G. A día de hoy, un coche autónomo, tal y como está definido, tiene toda la inteligencia local, el coche está alicatado de sensores, radar, lidars, toma decisiones en base a lo que ve, pero al final es una información sesgada, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa cuando más allá, ¿no? de su campo de visión, en un giro ciego, qué es lo que está pasando en la infraestructura, etcétera? Entonces, nuestra visión es, si toda la inteligencia que a día de hoy reside en el vehículo, no toda, parte de esa inteligencia, mejor dicho, la llevamos a unos servidores por supuesto que sean de proximidad, ¿no? Lo que nosotros llamamos edge computing, servidores de proximidad que lo que van a permitir van a ser reducir las latencias para que todo el procesamiento de toda esa información que envía el vehículo autónomo se analice y se procese en tiempo real para devolver las respuestas, pues que esa inteligencia no solamente tenga en cuenta ese coche, sino que tenga en cuenta todos los vehículos de toda esa zona. Un vehículo conectado, con cierto grado de autonomía, permite reducir la tasa de accidentes un 50 o hasta un 90%. Eso son vidas. Un vehículo conectado permite reducir, en función de esa información que le facilita una red inteligente, por ejemplo, el tiempo cuando estamos desplazándonos a un centro urbano, hasta un 30%, ¿no? Incluso se están diseñando nuevos modelos de negocio como con pólizas de seguro que dependen de tu patrón de conducción, gracias a un vehículo conectado. A día de hoy o en un futuro en el coche, a lo mejor precisamente como el conductor deja de conducir, pues tenemos más cámaras selfie, aplicaciones como TikTok preinstaladas que ya están en los coches hoy en día. ¿Qué creéis que es lo próximo que está por llegar en los sistemas de entretenimiento del coche? El coche puede tener sistemas de sonido, puede tener sistemas de imagen mucho mejor que el que tenemos en el móvil, con lo cual va a ser como un paso intermedio de lo que tú puedas tener en tu casa
y lo que puedes tener en el móvil, ¿no? Un poco amplificado a las posibilidades que te da un coche. Pero también estamos trabajando, por ejemplo, en conceptos de parabrisas inteligentes, ¿no? Imagínate el parabrisas, se sobreimpone información que ayuda, por ejemplo, a la conducción. Y esto es en realidad aumentada, por ejemplo. Entonces son cuestiones en las que ya estamos trabajando. José Antonio, estamos hablando también de realidad aumentada, hablamos de inteligencia artificial. En los últimos tiempos precisamente se está hablando muchísimo de inteligencia artificial. ¿Qué aplicación le veis vosotros desde Microsoft en este ámbito? Aparte de ser sostenible eléctricas, de ser más autónoma, intentando cubrir con los objetivos de la Zero Vision, de cero accidentes, y los objetivos de ser más compartida, que evidentemente también necesita mucha tecnología, y es el concepto clave para las grandes megápolis, ¿no? Tenemos toda la cuestión de la personalización de la experiencia del usuario, de la gestión de la movilidad como servicio, y además vamos a ir muy pronto mirando hacia arriba, porque desde el 29 de enero ya se han aprobado el utilizar la movilidad aérea como elemento de movilidad urbana. En un principio vamos a ver mercancías, vamos a ver que todos los edificios van a poner un lugar en el jardín, así como una X para que alguien tire los paquetes, pero también luego veremos la movilidad de personas, ¿no? Lo cual es otra revolución que se está ahora fraguando y que está arrancando. Y vamos a ver más y más esa tendencia donde la inteligencia artificial nos va a ayudar permanentemente a la gestión. Desde el punto de vista de la ciudad va a tener un modelo integral del todo el tráfico. Desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista del tiempo, que es la variable más importante. Toda la movilidad, todo esto es para que los humanos ahorremos tiempo, punto. De una forma más o menos inteligente y eficaz, ¿no? Lo que tenemos hasta ahora, como bien digo, es el primer sabor de 5G, que son antenas 5G unidas a las antenas 4G que están conectadas al core, al núcleo de la red 4G. Como veis, en el núcleo de red pues no hemos hecho, bueno, salvo alguna actualización, no lo hemos cambiado. ¿Esto qué es lo que nos ha permitido hasta ahora? Bueno, pues probar pues unas subidas de ancho de banda, unas reducciones de latencia. Bueno, nos ha permitido experimentar y demás. ¿Qué es lo que viene ahora con el 5G real, el puro, ¿no? El que vamos a empezar a desplegar todas las operadoras a partir de este año, ¿no? Pues el 5G standalone. Ese core, ese núcleo que antes era 4G, lo cambiamos, ¿vale? Y ponemos un core 5G que es totalmente nuevo. Serán redes programables y esto es muy importante, ¿no? Porque es una iniciativa no solamente de Telefónica, de toda la industria. Desde todos los operadores de telecomunicaciones, en que también está metido Ericsson, lo que vamos a hacer es exponer nuestras capacidades de red a través de APIs. ¿Para qué? Para que servicios de terceros las consuman. España estamos en el nivel 55 a nivel mundial de experiencia de usuario en redes móviles, ¿no? Y es algo preocupante cuando queremos ir hacia modelos más avanzados como vehículos autónomos, vehículos conectados, ¿no? Que se multiplica por 4, ¿no? La propia Unión Europea y nosotros en nuestros estudios pues hemos cuantificado que el desplegar ese 5G de verdad o ese 5G no con o ese 4G con esteroides, que es lo que puede haber ahora en algunos países, puede suponer unos 40.000 millones, pero el potencial, el impacto económico en Europa estaríamos hablando de 240.000 millones, lo multiplica por 5 o por 6, ¿no? Precisamente Madrid y Barcelona tienen fibra en cada semáforo. Claro. O sea, que pocas ciudades en el mundo tienen eso, ¿no? Otra cosa es que no lo están utilizando como deberían, ¿no? Pero ya está ahí y ya está capacitando el que se pueda poner el edge computing, ¿no? Vamos a tener que tener mucho cuidado con los coches conectados, con todos los dispositivos que tenemos puestos ahí en movilidad, porque van a ser susceptibles de ser atacados también desde el punto de vista de seguridad, seguridad IoT, hablamos claramente. Y imaginaos que perdemos el control del coche porque alguien nos ha entrado. Si los clientes o la gente que tiene que conducir un coche no se fía del coche, pues va a ser un fracaso, ¿no? Con lo cual yo creo que es mucho más importante dar pasos poco a poco, o igual no querer ir de golpe a todo el coche autónomo, sino lo que hemos dicho antes de ir pasito a pasito y generando seguridad, ¿no? A la gente que quiera utilizar un coche autónomo.